Buenas noches, hermanos, les damos la bienvenida. Este es su programa Misericordia y Justicia. Como siempre, es un gusto que nos acompañen y bueno, les recordamos que estamos bajo la guía de Monseñor Pedro Agustín Rivera, de nuestra hermana Rita Torres y de todo el equipo que forma esta página, la página de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México. Bueno, pues vamos a empezar el programa del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la vida, vamos a conocer un poco de la vida de San Vicente Ferrer. Bueno, vamos a empezar como siempre con lo más importante, poniéndonos en la presencia de nuestro Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que se derrame en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras familias, para que podamos acoger el mensaje que el Señor quiere transmitirnos. Vamos a iniciar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Bueno, nuevamente, hermanos, sean bienvenidos. Y bueno, hoy vamos a hablar de la vida de un gran santo, San Vicente Ferrer, llamado también el apóstol de Europa. Y bueno, vamos a ver cómo nos vamos a maravillar con la vida de este gran santo. Y pues no tuvo una vida fácil, ya que a través de su vida, pues hubieron varios eventos importantes en la historia, como por ejemplo le tocó pasar la peste negra, que fue pues una gran epidemia que se dio en Europa y por la cual murió mucha gente. También a San Vicente le toca vivir el gran cisma que se vivió en la iglesia, cuando en un tiempo había 2 o hasta 3 papas, y bueno, esto causó que mucha gente se alejara de la iglesia. Entonces también evento vamos a ver cómo le toca vivirlo a San Vicente. Pero nuestro Señor, en su infinita misericordia, vamos a ver cómo pues nos da, ¿verdad? Suscitó un gran profeta, un profeta a través del cual nuestro Señor obró muchos milagros, muchas conversiones. Vamos a ver cómo San Vicente Ferrer, gran predicador, dedicó toda su vida a la predicación, no solamente en España, de donde él era, sino también recorrió Italia, Francia, Inglaterra, Irlanda, Escocia, haciendo grandes milagros, grandes conversiones. Imaginemos que nos dicen que hay un gran predicador, el cual da unos sermones hermosos, pero estos duran 2 o 3 horas. Incluso llegó a haber sermones, principalmente durante la Semana Santa, que duraban 6 horas.
y pensamos, ¿habría gente que quisiera escucharlo con esos sermones, esas predicaciones tan largas? Pues la gente se amontonaba para escucharlo, ¿verdad? Ya que fue un gran predicador, perdón, incluso en los sermones no podía darlos en las iglesias, tenía que darlos en campos abiertos, ya que se llegaban a juntar hasta 15,000 personas para escucharlo. Incluso fíjense lo que decían muchos de los que lo escuchaban. Decían, este hombre vino a nuestra ciudad para nuestra salvación o para nuestra perdición, para que nos salvemos si hacemos lo que él dice y para que nos condenemos si descuidamos o desobedecemos. Y también decían, hasta ahora podíamos decir que no teníamos a nadie que nos enseñase lo que tenemos que hacer y cumplir, pero ahora al escucharlo no podemos decir esto. Bueno, pues empecemos a ver. Él nace en Valencia, España, un 23 de enero de 1350, hijo de un gran notario. Y bueno, su papá, su mamá eran personas muy devotas. Este matrimonio tuvo 8 hijos, 3 hombres y 5 mujeres. Les digo, sus padres eran muy católicos. Ellos desde muy pequeños a sus hijos les enseñaban a hacer penitencias todos los viernes en memoria de la pasión de nuestro Señor y también los sábados en honor a la Virgen. Y San Vicente mantuvo estas prácticas de penitencia durante toda su vida, ya que él aprendió desde niño a que tenía que ofrecer, ¿verdad?, mortificaciones, a realizar penitencias por la conversión de los pecadores. A los 6 años, él entra a la escuela y ven que es un niño muy inteligente. Y no era un niño de andar jugando con los demás niños. A él lo que le gustaba era reunir a un grupo de niños y él les empezaba a hablar de lo que escuchaba en la iglesia. Ya desde ahí, ¿verdad?, inició su ministerio. A los 9 años ya era conocido en todo su pueblo, ¿verdad?, por ser un niño muy santo. Incluso a los 9 años se dice que hace su primer milagro. Un hombre conocido de su papá, de su familia, tenía un hijo y este niño estaba enfermo y tenía unas heridas en el cuello. Entonces, la familia se acuerda que este niño, Vicente, era muy santo, se dedicaba, ¿verdad?, a hablar de lo que escuchaba en la iglesia. Entonces, le piden que vaya a casa del niño enfermo y que vaya a hacer oración y que le toque con sus manitas las llagas que tenía el niño en su cuello. Así lo hace, y no solamente San Vicente, siendo un niño, va y le toca las llagas, sino que con su boca, con su lengua, le limpia a las llagas al niño. Y esto sana, ¿verdad? El niño sana y quedó milagrosamente sano. Entonces, desde ahí empiezan, ¿verdad? Empiezan a reconocerlo, empiezan a correrse la voz de que este niño tiene dones. Bueno, siendo muy joven, pues ingresa al convento, toma el hábito dominico y bueno, ahí pues empieza más su caminar
por también socorrer a los pobres, como también lo había aprendido en su casa. Durante sus estudios, miren, era tan inteligente que estudiando, ¿verdad? Para ser sacerdote, lo escogen, le ven pues grandes aptitudes y siendo todavía estudiante, también él lo nombran maestro, dio clases de filosofía en la universidad, pero también no, su vida no era nada fácil, ya que, por ejemplo, el enemigo, pues lo tentaba, siendo muy joven, lo tentaba. Además, como era, pues muy bien parecido, pues muchas, ¿verdad? Muchas muchachas quisieron apartarlo del camino, hacer que no siguiera con sus estudios para ser religioso. Incluso cuando era diácono, fíjense, como nuestro Señor ya vimos desde niño, siendo muy joven, pues empezó, ¿verdad? Empezó pues a manifestarle esos dones sobrenaturales. Siendo diácono, lo envían a predicar a Barcelona y en ese tiempo la ciudad estaba pasando por mucha hambre, entonces, porque no llegaban los barcos con la que proveían los alimentos a la ciudad. Entonces, San Vicente empieza a predicar y durante el sermón que él da ese día, él les anuncia a toda la gente que esa tarde van a llegar los barcos con los alimentos. Entonces, al volver al convento, lo reprenden sus superiores porque le dicen que cómo había dicho eso, que cómo había, ¿verdad? Se había atrevido a anunciarle esto a la gente. Y le dicen que ahora qué va a pasar, que si no llegan los barcos, pero cuál, ¿verdad? ¿Cuál es la sorpresa de todos? Que así como lo había anunciado San Vicente, esa misma noche llegaron los alimentos. Y bueno, a los 30 años fue ordenado sacerdote en Valencia y también consiguió, les digo que era muy inteligente, consiguió el título de maestro en teología por la Universidad de Lérida, también fue profesor de teología en la Catedral de Valencia. Pero les digo, no fue nada fácil su vida, ya que el enemigo pues lo atacaba fuertemente. Además, él también, San Vicente se enfrentaba al enemigo y en muchas ocasiones le presentaban gente posesa. En una ocasión, fíjense, y este testimonio me llamó mucho la atención para que veamos el gran valor que tiene el persinarnos, el hacer la señal de la cruz, ya que San Vicente usaba, ¿verdad? Las principales armas que él usaba para defenderse del enemigo era, ¿verdad?, hacer la señal de la cruz, el agua bendita. Les digo, en una ocasión, él estando en Valencia, le llevan a una muchacha, la cual lleva ya tiempo pues con una posesión demoníaca. Entonces se la llevan a San Vicente y entonces la familia le empieza a contar que ya tiene tiempo esta muchacha con esa situación. Entonces San Vicente le pregunta, fíjense, le pregunta al demonio, le pregunta le dice, ¿con qué motivo te has introducido en esta muchacha? Y el demonio le responde, le dice, hará como 7 años que yo con otros compañeros entramos en la casa de esta muchacha con el ánimo de moverle
la cólera fíjense, este demonio les dice que ellos habían entrado en la casa de esta muchacha con el fin de hacer, ¿verdad? Hacer que el papá se enojara tanto, entrar en un momento de cólera y matara a su esposa. Entonces, cuando se da este momento, la señora, la esposa, se persina, se santigua y se encomienda a nuestro Señor y a la Virgen María. Entonces el demonio le dice a San Vicente, con esto nos cortó las fuerzas y ya no pudimos hacerlo. Entonces, pero estos demonios enfurecidos dicen que hicieron que en la casa se escuchara un estruendo tan grande que los habitantes, ¿verdad?, de esa casa pensaron que la casa se caía. Entonces todos se santiguaron, se persinaron, menos esta muchacha, menos la hija, ¿verdad?, de la casa. Y entonces los demonios dicen, y como entonces ella no se persina, estaba ella desarmada, entré en ella. Eso le contestó el demonio a San Vicente. Entonces, para que veamos el poder, el gran poder que tiene el santiguarnos, el persinarnos, que esto lo hagamos, lo aconsejemos a nuestra familia todos los días, por la mañana sea lo primero que hagamos, en la noche, ya que esto aquí, ¿verdad? Aquí ese demonio se lo dice a San Vicente. Esta muchacha, como no se persinó, estaba desarmada. Entonces, tomemos este testimonio, ¿verdad? Para nuestro bien, y les digo, hagamos todos los días, lo primero que hagamos es ponernos nuestra armadura, ¿verdad? Persinándonos. Y bueno, entonces, bueno, San Vicente, pues le dice al demonio que salga de esta muchacha, que no le haga daño. Y bueno, sale, ¿verdad? El demonio sale de esta muchacha y San Vicente, como lo hacía con todos, ¿verdad?, la manda que se confiese y que vaya, ¿verdad?, a aprender la doctrina cristiana. Fíjense, y les digo, el enemigo, pues claro que no estaba nada contento con esos sermones que convertían a tanta gente. Y no era raro que cuando San Vicente estaba predicando, de repente se presentaban, ¿verdad? Que quería llover, truenos, o animales, incluso en una ocasión se presentan, ¿verdad? Una parvada de cuervos y la gente asustada, ¿verdad? Pero San Vicente, en el nombre de nuestro Señor, haciendo la cruz, ¿verdad?, les pedía que se alejaran y así lo hacían. Con la señal de la cruz, ¿verdad?, era su arma. Y bueno, les digo, también con el agua bendita, un día le presentan a un endemoniado y decían, pero ¿cómo es posible? Ya le echamos agua bendita y él incluso se ríe de nosotros. Entonces, viendo esto, San Vicente manda a traer agua y él la bendice, rocía al endemoniado y el demonio sale de él. Ajá, entonces San Vicente les dice, es que esa agua no estaba bendita. También les digo, no fue nada fácil su vida, fue muy, muy perseguido, tentado por el enemigo, pero también mucha gente, no creyentes, pues no estaban de acuerdo.
a tan solo con lo que predicaba, porque San Vicente hablaba, ¿verdad? Mucho acerca del pecado, de los vicios, entonces mucha gente, pues, quería, ¿verdad? Quería incluso matarlo. En una ocasión iba de camino a un pueblo, iba pues, con un grupo de gente que lo acompañaba. Entonces a lo lejos empieza a ver que viene pues también un gran grupo de gente armada, ¿verdad? Y querían, ¿verdad? Venían pues a apedrear, venían a lastimar a San Vicente y a toda la gente que lo acompañaba. Entonces, San Vicente le pide a la gente que viene con él que no haga nada, que esperen. Entonces, cuando llega esta gente, él lo que hace, ¿qué cree? La señal de la cruz, ¿verdad? Y estas personas que venían tan enojadas, ¿qué hicieron? Tiraron las armas y fueron, ¿verdad? Se unieron a la gente que venía con San Vicente y se convirtieron y lo siguieron. Y bueno, San Vicente Ferrer era un hombre muy humilde, muy austero, apenas si comía. Sus ropas, él siempre vestía de ropas usadas, nunca, decía nunca nueva. También como veíamos, él desde niño aprendió, ¿verdad? El mortificarse. Entonces todos los días él ofrecía sacrificios por la conversión de los pecadores. No bebía vino, no comía carne. Él dormía sobre una tabla y su almohada era la Santa Biblia. Además, cuando le ofrecían dinero, él no quería, él no aceptaba, incluso él no quería, ¿verdad? Ni siquiera que lo reconocieran, que le dijeran, ¿verdad? Que le dijeran, por ejemplo, piropos o por esas grandes prédicas que daba. Él, ¿verdad? Decía que todo lo hacía nuestro Señor y que no, ¿verdad? Y él decía que él no aceptaba, ni siquiera, a él no le gustaba que la gente se acercara a besarle la mano, ¿verdad? Ya que él decía que esto era idolatrar, ¿verdad? Y que todo lo hacía nuestro Señor. Vamos a ver cómo, pues él durante toda su vida, pues ejerció, ¿verdad? Su ministerio de predicar. Fíjense, les digo, él murió de 69 años y todavía hasta el final de su vida seguía ayunando. Ayunaba todos los días excepto los domingos y 2 días lo hacía a pan y agua. En la noche no tomaba ningún alimento, solamente en algunas ocasiones, algo muy pequeño. Ajá. Entonces, este ayuno, él, ¿verdad? Él lo hizo durante 40 años. Y les digo, él dormía en una tabla. ¿Qué hacía? Muchos de las personas, ¿verdad? Que lo conocieran, decían que pasaba principalmente durante la noche muchas horas en oración. Luego también, ¿verdad? Lo acompañaba la oración, pues esas mortificaciones que él ofrecía por la conversión de los pecadores. Cuando celebraba la Santa Misa, cuando tenía, ¿verdad? En el momento que él tenía a nuestro Señor en las manos, lloraba, ¿verdad? De emoción al tener a nuestro Señor en sus manos. Les digo, digamos, el gran don que nuestro Señor le dio a San Vicente fue un gran predicador. Les digo, recorrió no solamente España, Francia, Italia, Suiza, ¿verdad? Y en todos los lugares,
¿verdad? Predicó, ¿verdad? Incansablemente y con enormes frutos espirituales. Fíjense, él también, ¿qué hacía? Él inventó esto. Él iba predicando por los pueblos y invitaba a la gente a que hicieran una penitencia pública. Entonces la gente ya convertida después de escucharlo, ¿verdad? Se reunía y él les decía que hicieran esta penitencia pública, iban en procesión para ejemplo de sus hermanos. Entonces, ¿qué hacían? Salían, ¿verdad? Salían unas procesiones, ya sea de los conventos o de las iglesias, salía la gente y él les pedía que se taparan la cara, pero que salieran en procesión, ¿verdad? A hacer penitencia pública. Entonces salían las procesiones, una de hombres, y a la cabeza de esta procesión llevaban a nuestro Señor crucificado, y otra procesión de mujeres, las cuales llevaban a nuestra madre, ¿verdad? Entonces salían, por el pueblo que pasaba San Vicente y que predicaba, él les invitaba a hacer esta penitencia pública, esta procesión, y en estas procesiones, les digo, la gente pues no sabía quién era, les pedía que se taparan, ¿verdad? La cara, que no se les viese la cara, pero en estas procesiones iban religiosos, gente muy rica, pobres, nobles, o sea, de todo tipo de personas. Ajá, y les digo, decía él que era muy bello ver cómo no solamente los hombres se animaban a hacer penitencia, sino también las mujeres, incluso los niños, ¿verdad? Iban y eran los que muchas veces llevaban cargando el crucifijo o la imagen de Nuestra Señora. Ajá. Y bueno, les digo, gran predicador San Vicente de Ferrer, con sus prédicas logró convertir a muchos judíos, a muchos musulmanes. Ajá. En una ocasión cuentan que él estando un domingo de Ramos, él estando predicando en una iglesia de España, estaba una señora judía, una señora muy rica, muy poderosa. Entonces estaba ahí la señora escuchando a San Vicente por curiosidad. Entonces, a la mitad de la prédica, la señora, ¿verdad? Como desafío, se sale, y toda la gente quedó, pues, atónita, porque la señora se dirige, ¿verdad?, hacia la salida del lugar donde estaban dando la predicación. Entonces todos, ¿verdad? Todos la vieron. Entonces San Vicente les dice a la gente, déjenla salir, pero apártense todos del portón. Entonces, cuando la señora, ¿verdad?, llega al portón, este gran portón, se cae y cae sobre la señora y muere. Entonces San Vicente, le dice a la gente, que la deje, y se acerca a San Vicente y le dice, mujer, en el nombre de Cristo, vuelve a la vida. Y la mujer resucitó. Y después de esto, la señora se convirtió, ¿verdad? Se convirtió al catolicismo. Incluso en esa ciudad, desde cuando se da ese gran milagro, lo conmemoraba la gente cada año. Esta muerte, resurrección y conversión de esa señora judía. Les digo, los sermones,
las prédicas de San Vicente no solamente atraían a multitudes, sino que se daban incontables conversiones. La gente se amontonaba para escuchar a San Vicente Ferrer donde quiera que llegaba. Les digo, tenía que predicar en campos abiertos. Su voz, ¿verdad?, se transformaba en una voz poderosa, ¿verdad? Podían oírlo a más de una cuadra de distancia perfectamente. En ese tiempo no había micrófonos. Sus sermones, como les digo, duraban 2 horas. Incluso les digo, hubo en una ocasión en Semana Santa, en un Viernes Santo, que su predicación duró 6 horas, pero la gente no se movía, no se cansaba, no se aburría, porque San Vicente hablaba con tal emoción, ¿verdad?, que cautivaba a la gente. Todos decían que tal parecía, ¿verdad?, que estaban oyendo a nuestro Señor. ¿Y cómo se preparaba San Vicente para estas predicaciones? Él rezaba por más de 5 o 6 horas para pedirle a nuestro Señor la eficacia de la palabra, y le pedía a nuestro Señor conseguir que los que lo oyeran se convirtieran. Les digo, su vida era de oración, de ayuno, de mortificación. Ajá. Y esto lo hizo durante toda su vida. Ya en sus últimos años, pues él tenía, ¿verdad? Él tenía que valerse de ir. Él no aceptaba otro medio de transporte, sino un burrito. Y él ahí iba de pueblo en pueblo en un burrito. ¿Y qué le gustaba a la gente? Pues les digo, él no hablaba de una manera que agradara, para agradar a la gente, con palabras rimbombantes. No, San Vicente hablaba, ¿verdad?, fuerte, claro, y su principal, ¿verdad?, su principal, digamos, lo que él más predicaba era sobre el juicio que todos nosotros vamos a enfrentar el día de nuestra muerte, cuando nos presentemos ante nuestro Señor. Y les digo, sus palabras llegaban, ¿verdad?, al corazón de la gente. No era extraño escuchar durante las prédicas gente, ¿verdad?, gente que a grito abierto le pedía perdón a nuestro Señor por sus pecados. Les digo, también San Vicente tenía que llevar consigo una gran cantidad de sacerdotes, ya que era, después de escuchar la prédica, después de escuchar la prédica de San Vicente, era muchísima la gente que buscaba, ¿verdad?, el confesarse. Y les digo que después de sus predicaciones lo seguían las procesiones, lo que ya platicábamos, las procesiones de hombres, de mujeres convertidas, que hacían esas procesiones de penitencia pública, ¿verdad?, en sus pueblos. Se dice, miren, que cuando San Vicente pasaba por un pueblo, se disminuía enormemente los vicios, por ejemplo, se dejaban, ¿verdad?, los chismes, incluso las mujeres, pues, pues dejaban la vanidad, el modo de predicar de San Vicente atacaba duramente el pecado, el vicio. Él hablaba fuertemente de que del pecado, del vicio, de las malas costumbres. Invitaba a recibir los santos sacramentos, la confesión, la comunión. Hablaba
de una manera hermosa de la Santa Misa. Insistía, ¿verdad?, de cumplir el asistir a la Santa Misa. Les digo, insistía en decir lo grave que es el pecado. Pero les digo, su tema central, en el tema que más insistía era en la predicación del juicio de Dios, ese juicio que nos espera a todos. También no tenía empacho en hablar, ¿verdad?, del cielo, del infierno, y lo hacía con tanta emoción que había momentos que les digo, la gente pues empezaba, ¿verdad?, a pedirle perdón a nuestro Señor. Incluso la gente lo llamaba el ángel del Apocalipsis, porque continuamente recordaba, ¿verdad?, recordaba lo que nos dice, lo que nos recuerda el Apocalipsis, y a él le encantaba esta cita. Apocalipsis 22:12. He aquí que vengo y traigo conmigo mi salario, y le daré a cada uno según hayan sido sus obras. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, les digo, los corazones, claro, que se movían al oírle anunciar el juicio final, ese juicio donde todos, ¿verdad?, al que todos nos vamos a enfrentar. Y bueno, no solamente fue un gran predicador, sino nuestro Señor hizo muchos milagros a través de San Vicente. Por ejemplo, había gente muchas veces en las prédicas que eran de otros países, pero al escuchar a San Vicente, el idioma no era barrera, ya que lo escuchaban, ¿verdad?, en su idioma, según el idioma que ellos hablaran, así como en Pentecostés, eso mismo pasaba con San Vicente. Y bueno, ¿cuál era la manera, verdad, de que él, verdad, hacía su predicación? Primero celebraba la Santa Misa, luego venía el sermón, que como decíamos duraba 2-3 horas, y al final hacía una oración para la sanación de los enfermos. Y así era como lo hacía. Incluso fíjense cuál era la oración que él, ¿verdad?, muchas veces les decía a los enfermos, hacía sobre los enfermos. Jesucristo, Hijo de María, salud y dueño del mundo, te conserve como te trajo a la fe católica, te dé la bienaventuranza y se digne librarte de esta enfermedad. Y les hacía la señal de la cruz. Algo básico que él decía que todo católico debería de saber, y insistía a la gente, era saber perfectamente el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, la Salve. Y él le insistía a la gente, ¿verdad?, repetir mucho los nombres de Jesús y de María y hacer muy bien la señal de la cruz. Eso era lo que él insistía. Y bueno, les digo, ya en sus últimos años, pues sí, ya tenía pues algunas enfermedades, y les digo, lo tenían que ayudar, ¿verdad?, a subir al lugar donde iba a predicar, o les digo, ya después él se trasladaba en un burrito. Pero la gente se maravillaba, ya que apenas empezaba a predicar y se transformaba. Parecía que se le olvidaban sus enfermedades, ¿verdad? Parecía un joven, ¿verdad? Y y se veía, ¿verdad?, el fervor, la emoción. Decían que era como un milagro.
ya que cuando él estaba predicando, pues no parecía dolerle nada, no parecía pues ya ser una persona de edad. Bueno, gracias, les digo, gracias a su predicación, muchos pecadores se convirtieron, se apartaron del mal, incluso mucha gente entró, ¿verdad?, en los conventos, se fueron de religiosos, de religiosas. Incluso, fíjense, de muchos pueblos donde él estuvo, donde él predicó, después, ¿verdad? Después de su muerte, transformaron, ¿verdad? La tarima donde él donde él predicó, pues para ellos eran grandes reliquias. Incluso fíjense, en muchos de los pueblos cuando él predicaba, todos se detenían, se cerraban las tiendas, incluso todas las actividades, ¿verdad? Se quedaban, se cerraban, para escuchar la prédica de San Vicente. Y bueno, otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, fíjense, nuestro Señor le da a conocer, ¿verdad? Por ejemplo, cuando murieron sus papás, él no estaba, primero murió su papá y en otra ocasión él estaba, ¿verdad? Él estaba predicando y nuestro Señor le da a conocer que su mamá había muerto, pero le da el regalo de ver cómo los ángeles, él dice, puede ver cómo los ángeles llevan al cielo a su mamá. También, fíjense, pero otro caso que también, bueno, un testimonio que a mí me dejó muy impactada, es que cuando muere su hermana, Francisca, él estaba celebrando la Santa Misa y él ve, ¿verdad? Se le apareció su hermana, pero él la ve soportando grandes tormentos en el purgatorio y su hermana le viene a pedir que se apiade de ella, ya que ella tiene, ¿verdad? Tiene que padecer muchos años ahí en el purgatorio. Y entonces le empieza a contar su hermana por qué tenía que estar ahí en el purgatorio. Le dice que ella era esposa de un mercader, entonces su esposo pues salía muchas veces, salía de viaje. Entonces en una de esas ocasiones ella está sola en su casa y tenía un esclavo y este hombre la viola. Entonces ella pues no le dice esto a su esposo ni a nadie, pero ella pues se llena de mucho coraje con este hombre que le hizo esto. Entonces ella le da veneno y muere este hombre. Entonces después ella se da cuenta de que está embarazada. Entonces pues ella temía, ¿verdad? Ella temía pues que su esposo o que se fueran a dar cuenta. Entonces ella toma una medicina para abortar. Entonces, bueno, pues esto ella no puede, ¿verdad? Ella no puede ni siquiera confesarlo con los sacerdotes de su pueblo, porque la conocen y ella pues siente pues mucha pena por esto. Entonces, pues ella sigue, fíjense, dice que ella sigue pues confesándose, comulgando, ajá, y para que nadie se diera cuenta. Entonces, esto a ella le dolía mucho y en una ocasión ella ve a un religioso y ella le pregunta que de dónde es. Entonces este supuesto religioso le dice que de Normandía, entonces, y que es peregrino. Entonces ella se llena de valor y le dice que quiere confesarse. Entonces ella, con mucho, ¿verdad? Con mucho dolor por sus pecados,
se hace pues la confesión con este religioso. Después, pues ella no sabía. Resulta que este religioso, pues es verdad, pues un demonio, ¿verdad? Que se había hecho pasar por religioso. Y pues entonces ella pues no hizo la confesión, ¿verdad? Pero fue tanta el dolor, la contrición que ella sentía por sus pecados, que cuando ella muere, por eso ella no se va al infierno. Ella, ¿verdad? Ella queda en el purgatorio, pero por los pecados que había cometido, pues digamos, el castigo era estar en el purgatorio hasta el final de los tiempos. Uh-huh. Y bueno, porque pues la confesión fue nula, ajá, ya que pues este supuesto religioso en realidad era un demonio. Entonces, San Vicente pues ve a su hermana cuando está celebrando la Santa Misa y la ve, fíjense, por el pecado del aborto, él ve cómo está sufriendo, él ve a su hermana con un bebé en sus brazos, pero también ve cómo ella, sin cesar, ella tiene ese bebé en sus brazos y se lo está comiendo y lo está vomitando. Ajá, lo vomita. Él dice que él ve, ¿verdad? A una mujer entre llamas, a su hermana, la cual tenía en sus manos un niño con que cebaba su dolor porque se lo estaba comiendo y luego lo vomitaba entero. Entonces, pues esta visión deja muy inquieto a San Vicente. Entonces su hermana, ¿verdad? Su hermana le dice que está condenada a padecer en el purgatorio grandes tormentos hasta el día del juicio. Y luego le dice que le viene a pedir que sería para ella de gran alivio, ajá, si celebrara por ella las misas gregorianas, ajá, ya que su hermana le viene a decir que estas misas son de gran importancia para sacar almas del purgatorio. Entonces, San Vicente, a partir de ese día, pues ofrece, ¿verdad? Ofrece estas misas gregorianas y muchas mortificaciones por el alma de su hermana. Incluso, y San Vicente queda, les digo, decía, pero cuántas misas, cuánto puedo hacer, cómo saber cuánto puedo hacer por mi hermana. Y se le aparece un ángel a San Vicente y le entrega un pergamino diciéndole, ¿verdad? Lo que él le estaba pidiendo, lo que su hermana necesitaba. Y pero para que veamos el gran efecto que tiene en este caso la Santa Misa, pero las santas misas, las misas gregorianas. Así viene la hermana de San Vicente, viene a comunicarle, ¿verdad?, a San Vicente y a todos nosotros el gran valor que para las almas del purgatorio tienen las misas gregorianas. Y bueno, les digo, también, pues a San Vicente le toca pasar el gran cisma que se da en la Iglesia Católica, ya que en ese tiempo se da un cisma, la Iglesia se divide, hay dos papas, había mucha desunión. Tanto fue el dolor de San Vicente de ver, ¿verdad?, a la Iglesia cómo estaba, que se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Entonces él estaba pues muy angustiado por esta situación. Incluso él llegó a escribir un tratado sobre este cisma. Ajá. Pero una noche, fíjense, una noche se le aparece nuestro Señor
acompañado de San Francisco y Santo Domingo de Guzmán, y nuestro Señor le da la orden a San Vicente de que él debe dedicarse a predicar por todas las ciudades, pueblos, campos, países. Entonces, San Vicente, ¿verdad? Recupera, les digo, estaba muy enfermo, recupera la salud y se pone en marcha. Y les digo, durante sus 40 años que estuvo, porque él se ordena a los 30 años y muere casi a los 70, entonces todo ese tiempo él estuvo, ¿verdad? Y obedeció la voz de nuestro Señor de ir a predicar, ir por pueblos, naciones, ¿verdad? A predicar. Les digo, los frutos, tantos frutos que él logró con su prédica, pues era gracias, ¿verdad? Gracias a la obediencia que él tenía, la humildad, su oración. Dentro de sus dones, les digo, bueno, pues él tenía el don de profecía. Incluso él se contaba que en una ocasión a él le llevan a un niño que estaba pues enfermo, un bebé. Entonces, él le hace oración, ¿verdad? Pero le dice algo a su mamá, a esta mujer, a la mamá del bebé, le dice, mujer, confía firmemente en Dios. Tu hijo se curará y será eclesiástico y te consolará. Y haciendo, como siempre lo hacía, la señal de la cruz sobre el niño y las oraciones que él acostumbraba, pues el niño, ¿verdad? Queda sano. Y él le dice, ¿verdad? Él le dice que ese niño va a llegar a ser no solamente religioso, sino que va a ocupar un lugar importante en la iglesia. Y así fue, ¿verdad? Este niño logró ser obispo de Barcelona. En otra ocasión, en una predicación a San Vicente, ¿verdad? Se acerca un sacerdote muy joven y le pide que rece por él. Y San Vicente le dice, yo te felicito, hijo mío, tener presente que eres llamado a ser un día la gloria de tu patria y de tu familia, pues serás revestido de la más alta dignidad a la que pueda llegar un hombre mortal. Yo mismo seré después de mi muerte objeto de tu particular veneración. Entonces, le dice a este joven sacerdote, le dice, tú estarás en los altares antes que yo. Y este joven sacerdote era San Bernardino de Siena, que efectivamente fue canonizado 5 años antes que San Vicente de Ferrer. Pero fíjense, San Vicente, ¿verdad?, le anunció, le profetizó que él iba a ser santo. Y bueno, tenía el don también de conocimiento sobrenatural, ¿verdad? Ya lo veíamos, él pudo saber en el momento que murieron sus papás, sus hermanos. También tenía el don de resplandor sobrenatural. Muchas personas dicen que en muchas ocasiones al verlo en oración, pues veían, ¿verdad?, cómo el lugar donde estaba se llenaba de luz. También, bueno, perfume sobrenatural. Muchos testigos, ¿verdad?, testifican que muchas veces cuando lo ayudaban, cuando le tomaban la mano, quedaba impregnado en su mano, ¿verdad?, un aroma suavísimo, un aroma bellísimo. Les digo, San Vicente muere a los 69 años, muere un miércoles santo, un 5 de abril de 1419. Y bueno, su canonización, ¿verdad? Al otro día de su muerte empieza el proceso, ¿verdad? El proceso para su canonización. Y bueno,
milagros, se presentaron más de 800 milagros en el proceso, ¿verdad?, de beatificación y canonización. Incluso, les digo, en muy poco tiempo se dice que, bueno, que lo canonizan. Mucha gente lo llegó a llamar el segundo San Pablo. Les digo, en el proceso de canonización se presentaron 860 milagros, 16 resurrecciones de muertos, ajá, muchísimas, se habla de más de 200,000 conversiones, y les digo, milagros, ya no nos da tiempo para hablar de algunos, ¿verdad? De algunos de los grandes milagros que en vida y también, ¿verdad? También después de su muerte, incluso fíjense para que veamos el lugar, ¿verdad? Donde murió San Vicente de Ferrer. Ya en sus últimos días lo obligaron, ¿verdad?, a estar ahí en una cama. Pues se decía que incluso después de su muerte iban, ¿verdad?, los enfermos y se acostaban un momento en esa cama o donde él lo enterraron y la gente se sanaba. Les digo, muchísimos milagros. Incluso después también, ya cuando lo canonizan, ven, ¿verdad? Abren su tumbo y él estaba incorrupto. Entonces, les digo, son muchísimos, los milagros. Algo que también me gustaría, él ayudaba mucho a los matrimonios y esto me gustó mucho. Fíjense lo que él hacía. San Vicente regalaba a las señoras que le platicaban que peleaban mucho con su esposo, él les regalaba, traía consigo frasquitos con agua bendita y les recomendaba, ¿verdad?, a las esposas, les decía, cuando su esposo empiece a insultarle, empiece a pelear, tome un poquito de esta agua y téngala en la boca y no se la pase mientras el esposo no deje de ofenderla. Ajá. Esta es la famosa agua de San Vicente, ya que se dice que esta agua producía efectos maravillosos, porque como la esposa no le podía contestar al esposo porque tenía, ¿verdad?, en la boca el agua bendita, entonces no había peleas. Pues ojalá, ¿verdad? Ojalá que en muchos de nuestros hogares se volviese a esta costumbre de callar mientras el otro nos ofende, ¿verdad? Y bueno, pues les digo, vemos cómo la vida, cómo nos maravillamos, les digo, como siempre les digo, ojalá que esto sea, un poquito y nos animemos a conocer más la vida de nuestros santos, que son testimonios vivos, de cómo, ¿verdad? De cómo se puede, de cómo ellos lograron, ¿verdad? Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, obedeciendo a nuestro Señor, ¿verdad? Lograron esa santidad que todos queremos y a la que todos estamos llamados. Entonces, pues no nos queda más que alabar las maravillas que hace nuestro Señor en sus siervos fieles. Entonces siempre, ahora que conocemos este gran don que tuvo San Vicente de Ferrer, siempre que vayamos a hablar de nuestro Señor, a alguien que no cree o alguien que pues que nos ataca quizás por nuestra religión, pidamos la intercesión de San Vicente de Ferrer. Vamos a pedir que nos ayude, ¿verdad? Que nos dé las palabras para hablar, para llegar a los corazones
de nuestros hermanos, así como Él lo hacía. Y bueno, hermanos, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, y como siempre, vamos a terminar pidiéndole también a nuestra Madre que nos acompañe. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Y le pedimos en esta noche, le pedimos a San Vicente Ferrer y a todos los santos y santas del cielo que rueguen por nosotros. Y les digo, aquí por ejemplo me preguntan, ¿qué predicaba? Pues, ¿qué predicaba? Acerca de lo mal, ¿verdad? Que nos deja el pecado. Predicaba, les digo, lo que él más le gustaba predicar era acerca del juicio final, que todos vamos a enfrentar un día. Así es que él, ¿verdad? Predicaba acerca del cielo, acerca del infierno, acerca, ¿verdad? De cómo debemos también pedirle perdón a nuestro Señor, arrepentirnos por nuestros pecados, por la conversión, ¿verdad? También él pedía por la conversión de todos los pecadores. Pues muchas gracias, hermanos. Yo soy Fátima Estrada de la Ciudad de México. Bendecida noche.